Seguramente, como ya habrás escuchado, lo que está sucediendo actualmente entre Ecuador y México es estos dos países mantienen unas relaciones diplomáticas bastante delicadas, tumultuosas desde unos recientes hechos que han sucedido en lo sucesivo de hace 4 años. De manera que este atentado contra las leyes internacionales, evidentemente producido por parte del gobierno de Ecuador, no es de extrañarse, sobre todo porque nosotros los latinoamericanos siento que todavía tenemos una forma de hacer política que es muy reafirmando, si se puede decir, que estamos en el tercer mundo todavía. Ahora, la razón de este video es para explicar un antecedente histórico de que llevó una cosa tras de otra, porque tampoco podemos decir que sencillamente fue algo fortuito y que estos tipos en Ecuador son unos malandros por haberse metido en la embajada de México para sacar a Jorge Glass. Pues no. No, hombre, por este que empezó a decir que sicarios, no, sí, acá. No sabemos. Primeramente, ¿quién es Jorge Glass? Jorge Glass es un expresidente de Ecuador, enfrentó varias acusaciones de corrupción en 2017 y fue condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita relacionada con el caso de Odebrecht. Posteriormente, en 2020, recibió una condena de 8 años por cohecho agravado. Tras cumplir parte de su sentencia, Glass fue liberado en noviembre del 2022 mediante un proceso de habeas corpus. Luego tenemos el asilo en la Embajada Mexicana. A finales de 2023, Glass buscó refugio en la Embajada de México en Quito ante esta nueva orden de prisión presunta de malversación de fondos y México le concedió asilo político, aunque no le proporcionó un salvoconducto para salir de Ecuador, lo que generó un estancamiento legal diplomático. De manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia. Ahora tenemos las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Andrés Manuel es un presidente que tiene las fulanas mañaneras o mañanitas, no sé cómo la llaman, en donde él todos los días habla por televisión, y me imagino que cuando hablas mucho, muchas veces no tienes cosas que decir y dices cualquier disparate. Y yo creo que en lo personal fue una de las cosas que destapó o terminó de dañar mucho la diplomacia entre estos dos países. En todo caso, en marzo de este año, López Obrador dio unas declaraciones polémicas sobre el caso del proceso electoral en Ecuador y el asesinato de Fernando Villavicencio, insinuando una influencia en los resultados electorales. Estas declaraciones fueron mal recibidas por el gobierno ecuatoriano, considerando una injerencia en sus asuntos internos. Porque esto es un tema tan delicado para, por ejemplo, Ecuador, porque Fernando Villavicencio fue asesinado, creo que fue por un tema de narcotráfico o de una de las mafias de narcotráfico, y se sugirió o se insinuó de que el responsable de su asesinato fuera la coalición de Rafael Correa y Jorge Glass.
y esto hizo que en las encuestas bajaran 9 puntos, dándole ventaja a su oposición, que es la coalición que hoy en día gobierna Ecuador. Entonces, por eso esto es un tema delicado para Ecuador. Luego tenemos la expulsión de la embajada mexicana. Como consecuencia de estas declaraciones que acabo de mencionar, López Obrador, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora mexicana Rafael Cerur y ordenó su salida del país. Esta medida, tomada en abril de 2024, pues marcó un punto álgido en la tensión diplomática, aunque no se tradujo en una ruptura total de relaciones entre estos dos países. Y luego tenemos la concesión de asilo de Jorge Glass. A pesar de estas tensiones, México formalizó el asilo político a Glass, argumentando que debía ser respetado bajo el derecho internacional. Ecuador rechazó esta decisión, alegando que Glass había sido condenado por delitos comunes y que, por lo tanto, no debía ser procesado el asilo político. Y luego tenemos finalmente esta entrada ilegal a la embajada mexicana. La situación se escaló cuando Ecuador intentó ingresar a la embajada mexicana para detener a Glass. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue capturado la noche de este viernes aquí, adentro de la Embajada de México en Ecuador. Una operación rápida realizada por equipos especiales y tácticos de la policía logró el ingreso de personal de la fuerza pública y de autos blindados a la Embajada de Ecuador en México, aquí en la ciudad de Quito. Lo cual México se opuso firmemente. La entrada de la policía ecuatoriana a la embajada, pues para detener a este señor, constituyó una violación en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, generando una crisis internacional y profundizando el conflicto entre ambos países. Cada uno de estos puntos demuestra una complejidad y unas ramificaciones en el conflicto diplomático, donde la concesión de asilo político, la retórica, la política y el respeto a las convenciones internacionales jugaron roles cruciales en el desarrollo de los eventos. Y por eso usted se da cuenta que los países latinoamericanos muchas veces demuestran que no tienen la capacidad de mantener un nivel diplomático superior. Yo siempre he sido muy seguidor de las políticas públicas de Rafael Correa y su gestión, pero también reconozco que Rafael Correa formó parte de una red de corrupción, o no diría de corrupción, una red de relaciones internacionales en la región, donde muy probablemente Chávez en su momento pudo haber intervenido o pudo haber ayudado al partido de Correa por todo esto que sabemos del socialismo del siglo XXI, y eso es lo que nunca me ha terminado de gustar de Correa. Además que Correa siempre ha tenido una batalla legal, unas disputas muy personales con los medios de comunicación, cosa que nosotros como venezolanos sabemos que es una de las cosas más importantes para defender la democracia. Después de esto usted se pregunta, ¿pero realmente Jorge Glass es un corrupto? Bueno, la certeza de que Jorge Glass es un corrupto proviene de los procesos judiciales formales y transparentes que culminaron en su condena. La justicia ecuatoriana, tras investigaciones y juicios, encontró pruebas suficientes para condenarlo por asociación ilícita y cohecho agravado, delitos que están relacionados pues con la corrupción. Estas pruebas incluyeron testimonios, documentos y otros indicios de que demostraron su implicación en esquemas de corrupción, particularmente con el tema de Odebrecht. Odebrecht, como usted bien sabe, tenía hasta prácticamente una oficina de corrupción de los países en Latinoamérica. Aunque en el derecho penal siempre cabe la posibilidad de revisión y la presunción de inocencia, hasta probar lo contrario, la afirmación de que Glass es corrupto se basa pues en condenas judiciales emitidas por el tribunal, que supuestamente debería ser competente o fue competente. DW y algunos medios internacionales avalaron el apoyo de esta investigación, que supuestamente tenía muchísimas pruebas. Rafael Correa dice, por otro lado, que no existen antecedentes para lo que ha hecho Ecuador. Pero creo que tú no tienes precedentes de la Grecia antigua, la Grecia clásica, cuando me parece que fue la Segunda Guerra Médica. Jerjes, el hijo de Darío, el emperador persa que realizó la Primera Guerra Médica y la perdió, ¿no? En la Segunda Guerra Médica de Maratón, en la batalla de Maratón la perdió. Jerjes manda a sus delegados a hablar con los espartanos y asesinan a sus embajadores, porque desde esa época, o sea, estamos hablando de hace 2500 años, se respetaba pues los acuerdos diplomáticos, se respetaba. Lo dice seguramente porque actualmente la coalición gobernante en Ecuador es opositora a su propia gestión, pero la verdad es que sí había antecedentes de países entrando en embajadas de forma forzosa, y uno de los casos más notorios fue la crisis de rehenes en Irán en el 79. Durante este evento, los estudiantes iraníes irrumpieron en la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a 52 ciudadanos estadounidenses durante 442 días.
y esta acción fue una violación flagrante a las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Yo aquí no estoy para defender a México, defender a Ecuador. Definitivamente la acción de entrar a la embajada de México en Ecuador, en Quito, fue una violación flagrante a las relaciones internacionales, pero definitivamente fue una medida consecuencia de una retórica, de una narrativa del presidente Andrés Manuel. Andrés Manuel yo creo que ha estado a la altura de esta particular situación. Mas, sin embargo, recordemos que Andrés Manuel López Obrador ha demostrado tener una convalecencia o un perdón